Saludos, yonqueros. Aquí te muestro estos equipos para tu proyecto viejo, feo, oxidado. Y de paso, dejes tu liga de ascenso. ¿Qué tal, amigos amantes de la chatarra? Muchas gracias a los suscriptores y mecenas del canal que, por medio de sus aportaciones, logré comprar estos equipos para hacer este video. Este contenido lo hice debido a una encuesta que puse en la comunidad del canal, en donde pregunté qué transmisión prefieres en tu camioneta 4x4, en la cual optaron por la NV4500. Esta transmisión fue un desarrollo en conjunto con los grupos de manufactura de General Motors y Grupo Chrysler. De estos desarrollos se creó la New Venture. El primer producto lanzado al mercado de esta unión fue la NV4500. General Motors fue el primer fabricante que la empezó a usar a partir del año de 1992 y la dejó de usar en el año 2007 y la puso en las camionetas versiones 2500 y 3500. En Dodge a partir de 1995 al 2005, también en versiones de camionetas 2500 y 3500. Estos equipos son de 5 velocidades más reversa. Además tienen doble toma de fuerza, una del lado del piloto y otra del lado del copiloto. Además cuentan con engranes helicoidales, lo cual hace ser completamente sincronizada. Por ser una transmisión sincronizada, o sea, se refiere a que se puede cambiar de primera a segunda de una manera más fácil, también evita que se bote una velocidad a altas revoluciones. Permite un cambio suave de primera a reversa. El mecanismo de los sincronizadores de este equipo es de un compuesto de fibra de carbono. Muestro una foto de cómo son estos sincronizadores. A comparación de las transmisiones de la vieja escuela, como por ejemplo la SM465, la marcha low, primera y reversa no son sincronizadas, por lo que se ocupa un poco de maña para hacer los cambios. Se refieren a que estas transmisiones son sincronizadas de que puedes meter los cambios de una manera más suave, por ejemplo de primera a segunda o de primera a reversa. En transmisiones de la vieja escuela es un poco más complicado, se ocupa un poco de más de maña. Debido a este diseño de marchas sincronizadas, esta transmisión ocupa aceite sintético. El aceite que recomiendo los fabricantes Mopar y General Motors es el Castrol Syntorq 75W85GL4, pero este aceite ha sido descontinuado, por lo que se ha hecho difícil de conseguir. Lo que se recomienda es ir con los fabricantes automotrices y ahí conseguir el aceite para esta transmisión. Si vas con Mopar, puedes pedir este aceite o fluido de esta manera. Pídelo como el 75W85GL4, que sea aceite o fluido sintético de transmisión manual. Si vas con los proveedores de ACDelco, también pídelo de esta manera, el 75W85GL4, igual aceite o fluido sintético de transmisión manual. En los años de 1993 y 1994 salieron transmisiones con una primera marcha con una relación de 6.32 a 1, con una reversa no sincronizada. A partir de 1995 salieron las versiones con una primera marcha de 5.61 a 1, con una reversa completamente sincronizada. Se ha criticado mucho esta transmisión porque dicen que no es tan fuerte como las transmisiones anteriores a esta, como la SM465, la NP435 o la T18. Pero en realidad, este equipo se colocó en camionetas de uso rudo,
de carga y remolque con motores V8 diésel. Esta transmisión, si la ocupas para una conversión 4x4, déjame decirte que está más que sobrada, porque la usarás en vehículos más livianos. Lo único que llevarán extra son un motor potente y llantas más grandes, lo cual para esta transmisión no es nada. Así que usa este equipo en tu proyecto 4x4, sobre todo con motores V8 y llantas arriba de 37 pulgadas. Además de que contarás con una quinta marcha, para tener un mejor consumo de combustible en carretera. Y bueno, encontraste una transmisión NV4500 en un yonke. Pero ¿cómo sé que esta transmisión proviene de Dodge o de Chevrolet? Aquí te muestro esta diapositiva, en la que te voy a decir a qué fabricante pertenece. Si puedes ver el círculo en amarillo, puedes ver que hay dos líneas de refuerzo en acero fundido que forman una cruz. Si la tiene, proviene de una camioneta Dodge. Si no la tiene, es de Chevrolet. Como pudimos ver en la diapositiva anterior, esta transmisión no tiene una cruz en acero fundido como refuerzo. Si no la tiene, indica que es de Chevrolet. Activa la campanita de notificaciones, suscríbete, deja un comentario positivo y no se te olvide tu yonke like. Entonces, ¿cómo puedo saber cuál es la relación en baja de esta transmisión? Lo que vamos a hacer es poner en primera marcha y como es una versión 4x4, vamos a ponerla en 4 high. Girar el cardán delantero para ver cuántas vueltas da la flecha de entrada de la transmisión. Entonces, poner primera marcha, velocidad 4 high y empezamos a girar el cardán delantero. Y contamos las vueltas que da la flecha de entrada. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y son como casi 5,5, arribita de 5,5. Y aquí ya dio una vuelta completa el cardán delantero. Aquí tengo sus marcas, que ya dio una vuelta completa. Entonces, si esta dio una vuelta completa y acá dio 5,5, entonces, viendo la bibliografía, entonces esta transmisión tiene una relación en baja de 5,6:1. Entonces, como comprobamos que su relación en baja es de 5,61, indica que esta transmisión fue fabricada a partir de 1995 en adelante por General Motors. Muestro la relación de engranes de las dos versiones que tuvo este equipo. Te dejo la imagen un momento para que hagas anotaciones. De todas formas, te dejé las referencias en la descripción del video. El rango de par de entrada máximo para este equipo es de 460 libras-pies, lo que la hace tan fuerte y resistente como las transmisiones manuales de 4 velocidades de la vieja escuela. Estos equipos provenían de unas camionetas con motor diésel, motores V8, o sea que tenían bastante potencia y torque. Y estuve investigando sobre estos transfer, que son los NP241-C, o sea que son bastante decentes para resistir el torque y la potencia que tenían estos motores. Y a ver, muchachos, ocupo su consejo ya que tengo 3 opciones. La primera es dejar estos equipos tal como están. La segunda opción es juntar estos dos transfer y hacer un doubler con una transmisión. La tercera opción es hacer un doubler con una transmisión con un transfer NP203 y un NP205. Deja tu comentario y el que resulte ganador podré hacer un video al respecto. ¿Qué? ¡Saludos, yonquero! Aquí te muestro estos equipos
para que... Se me olvida. ¿Y eso qué es? Son unas transmisiones que las compré para hacer un proyecto. ¿Para qué? Sí, un proyecto para YouTube. Otro. ¿Sí? Y como el proyecto de arreglar la lavadora, ¿cuándo? Y el proyecto de arreglar el refrigerador, ¿cuándo? Ah, ¿Y los pañales para el bebé, que no están dentro de tu proyecto? oh, no. Oh, ay, John, qué mal.